Domingo 23 de enero del año 2022. Deseamos que el día de hoy la paz de Dios, su gracia, su misericordia, su poder sea manifestado en nuestras vidas hoy. Necesitamos conocerlo cada día más a través de su palabra. Y hoy el Señor nos envía una enseñanza a través de la Iglesia Cristiana Monte Tabor, una iglesia que predica la palabra de Dios, que le hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude a centrarnos en la palabra de Dios, que sea una iglesia cristocéntrica, una iglesia bibliocéntrica, que lo que prediquemos, que lo que enseñemos, que lo que reflexionemos sea basado en la santa y poderosa palabra de Dios, inspirada por su poderoso Espíritu. Bendito el nombre de nuestro Señor. Que la gloria de Él hoy se manifieste en cada una de las necesidades que tú y yo podamos tener. El contexto de la enseñanza de hoy inicia en el capítulo 8, versículo 1 del libro de Primera de Samuel. Samuel fue un hombre escogido por Dios, un profeta que cumplió, no era un hombre perfecto, pero cumplió la misión que el Señor le colocó. El contexto del punto que el Señor quiere que lleguemos inicia en el capítulo 8, versículo 1 del libro de Primera de Samuel. Y vamos a leerlo. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel era juez de Israel. El estilo de gobierno que el Señor había colocado sobre su pueblo era a través de jueces. Ese era el estilo de gobierno que el Señor había preferido y había dictaminado que se hiciera. Samuel, utilizado por Dios en gran manera, envejecía, como todos nosotros. La palabra dice que nuestro cuerpo físico, nuestro ser exterior, se irá deteriorando con el paso de los años. Igual le sucedió a Samuel. El versículo 2 nos muestra el deseo de cada padre de la continuidad de su ministerio en sus descendientes. Pero hay algo que lo hemos enseñado muchas veces, pero como es una decisión individual, personal, hacer lo bueno ante los ojos de Dios o no hacerlo, el versículo 2 y 3 nos narran lo que estaba sucediendo y vamos a leerlo. Dice el versículo 2: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron, dice el versículo 3, los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, o sea, pervirtiendo la justicia. Los hijos de Samuel, a pesar de ser Samuel un buen líder, los hijos de Samuel no lo eran. Ellos tomaron sus propias decisiones, no caminaron el camino que anduvo su padre. Es más, dice que se volvieron y se dejaban sobornar, pervertían la justicia, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día. Los hijos de Samuel tomaron el camino equivocado. Esa situación llevó a los líderes y al pueblo a tomar una decisión. Dice el versículo 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Todos. O sea que había una unanimidad en lo que iban a pedir. En la opinión que ellos llevaban había unidad. Dice que todos los ancianos se juntaron y fueron a ver a Samuel. Y ahora llegamos al punto que el Señor quiere enfatizar hoy. Leamos el versículo 5. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Bendito el nombre poderoso del Señor. Interesante. Había dos razones aparentemente válidas para que los líderes y el pueblo de Israel deseara algo como el resto de las naciones, que no eran el pueblo de Dios. Había dos razones. Una, que su líder Samuel estaba envejeciendo. Y dos, que sus hijos eran torcidos, eran corruptos. Esas dos razones
aparentemente válidas, llevaron al pueblo de Israel a pedir un rey. No querían un juez, querían un rey. Pero como tenían todas las naciones paganas que estaban a su alrededor, no queremos seguir por ese camino, quizás dijeron los ancianos. No queremos más jueces. Imitemos al resto de las naciones, tipo del mundo hoy. Queremos un rey, no un juez sobre nosotros. Pero dice el versículo 6 que a Samuel no le agradó esta decisión y buscó orientación con el Señor. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel buscó la orientación de Dios. ¿Y por qué no le agradó? Porque Samuel y sus hijos querían seguir gobernando para siempre. No. Porque Samuel y sus hijos querían, a pesar de que los hijos no fueran torcidos, Samuel quería que ellos estuvieran en el poder. No. Esa no fue la razón por la que a Samuel no le agradó. La razón era que esa decisión de colocar un rey sobre Israel y no otro juez debía ser de parte de Dios y no de los hombres. Los hombres querían imitar el modelo de las naciones que lo rodeaban, pueblos paganos. Lo malo no era tener o no tener un rey. Lo malo es que la iniciativa venía del hombre, mas no de Dios. Es más, dentro de los planes de Dios había un rey para Israel, pero no era en ese momento, no era en esas circunstancias, era en el momento de Dios, bajo las condiciones de Dios. Lo malo no era tener o no tener un rey. Lo malo es que esa iniciativa venía del hombre, mas no de Dios. Y yo quiero que tú, paralelo a lo que vayamos leyendo, a lo que sucedió hace cientos de años, mires lo que estamos viviendo hoy día. Impactante el versículo 7. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Interesante, ¿tendrá similitud con lo que sucede hoy en día con las naciones? Jehová respondió al profeta Samuel y le dijo, óyelos, haz según ellos quieran. En otras palabras, ¿quieren rey sobre Israel? Pues deja que lo tengan. Fue una decisión que nació del corazón del hombre y no de Dios. Y se les concederá. Dios respondió a Samuel y dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Está hablando Dios, tremendo. Dios nos guarde y Dios tenga misericordia de que nuestra nación y las naciones del mundo desechen un día a Dios. Y que Él diga, no te han desechado a ti, predicador, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Tremendo. Y viene una dura verdad. Dios les dice, no te desechan a ti, me desechan a mí. Parafraseando hoy día, no desechan a los hombres de Dios, desechan a Dios. Y una nación puede hacerlo. No desechan la palabra de Dios, desechan a Dios. ¿No te das cuenta que cuando tú rechazas la palabra de Dios, no estás rechazando al predicador, no estás rechazando a la persona que te lleva la palabra, realmente estás rechazando a Dios? No desechan los mandatos de Dios. Cuando rechazamos los principios y nos burlamos de los principios y de los mandatos de Dios, realmente no estamos rechazando los mandatos de Él. Estamos desechando al mismo Dios. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y surge una pregunta. ¿Puede una nación hoy domingo 23 del año 2022, desechar a Dios? ¿Puede una familia desechar a Dios hoy? ¿Puede una persona desechar a Dios hoy? Quizás no lo hagan abierta y claramente, pero escúchalo bien, sea nación, sea familia, sea individuo, cuando antepone sus deseos y decisiones propias sobre los deseos y decisiones de Dios, realmente está desechando a Dios.
Así sucedió con el pueblo de Israel. Y aparentemente puede haber razones que justifiquen, entre comillas, seguir nuestras decisiones y no las de Dios. Que justifiquen, entre comillas, escúchalo bien. Dijo el Señor, tremenda palabra, le dijo, me desecharon para que no reine sobre ellos. Y yo te digo algo, lo mejor que nos puede suceder a ti y a mí es que nuestro Dios sea nuestro guía. Que sea el quien reine en nuestra vida, que sea el quien nos muestre el camino, que sea el quien nos ayude a tomar las decisiones. No fue una decisión espontánea del pueblo de Israel, ya venía de tiempo atrás, de tiempo atrás. Dice el versículo 8, conforme a todas las obras, y está hablando el Señor, que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Desechaban a Dios. ¿Cómo no iban a desechar a Samuel? Si hoy un país puede desechar a Dios en su enseñanza, en su metodología en los colegios, en su educación, en su política, en su cultura, desechan a Dios. ¿Cómo creemos nosotros los predicadores que no van a intentar desecharnos a nosotros también? Pero interesante, el Señor dice, ok, ya ellos venían dejando a Dios poco a poco, decisión tras decisión. No sé si a ti te ha sucedido o a mí me ha sucedido, pero vemos que muchas veces países, naciones enteras, familias enteras, personas, individuos, poco a poco, paso a paso, van desechando a Dios. Y aquí el Señor lo dice, me venían dejando a mí poco a poco, decisión tras decisión. Y ahora viene algo bien importante. El Señor dice, ok, lo permitiré, me haré a un lado, que tengan su rey. Si ellos lo quisieron escoger en este momento, pues que tengan su rey. Pero habrá consecuencias tremendas. Y dice en el versículo 9, adviérteles. Dice el versículo 9, ahora pues, oye su voz. Hablándole Dios a Samuel. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Va a haber consecuencias igual que hoy día. Igual nosotros tenemos que advertirle al mundo las consecuencias que tiene que haber y que van a haber cuando desechamos al Señor. Igual que hoy día, y recuerda Samuel, no te desechan a ti, sino a mí, dice Jehová Dios, bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Y Samuel en el versículo 10 y del 11 en adelante le narra las consecuencias. Él le dice en el versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y arranca el 11 diciendo, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre nosotros. Consecuencias tremendas, le narra las consecuencias de esa decisión fuera de la voluntad de Dios. Y del versículo 11 al 17 narra esas consecuencias tremendas. Esas consecuencias dice que ese rey tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Lo pondrá a sí mismo que en sus campos y que hagan sus armas. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares. Y uno tras otra consecuencia. El Señor se las dijo. Igual como el Señor a través de su palabra hoy nos dice las consecuencias de desecharlo a Él. Las consecuencias que vendrán cuando una república, cuando una nación, cuando un gobierno desecha a Dios. Cuando una familia desecha a Dios, cuando una persona desecha a Dios. A través del profeta Samuel, Dios le advierte, diezmarán vuestros granos, vuestras viñas, tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, ese rey, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Tremendo. Y el versículo 18 confirma una realidad, igual que hoy. Habrá consecuencias cuando desechamos a Dios. Y el versículo 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día.
Confirma una realidad que tú tienes que saber y que yo tengo que saber. Igual que hoy, no habrá respuesta delante de Dios. Tremendo. El Señor los dejó que hicieran lo que quisieran. El Señor se hizo a un lado, como en estos últimos tiempos ha sucedido, como consecuencia del pecado del mundo. El Señor se ha hecho a un lado y vendrán y han venido y están viniendo y vendrán consecuencias tremendas cuando el mundo ha desechado a Dios. Y el versículo 19, escuchen lo que dijo el pueblo. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. No nos importa, no nos interesan las consecuencias. Lo haremos a nuestro modo, dijo el pueblo. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor. ¿Cuánta necedad había en ese entonces y cuánta necedad hay hoy? El versículo 20 dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Lo haremos, decía el pueblo de Israel en ese momento, según el modelo de los pueblos paganos, de las naciones que nos rodean, de las familias que nos rodean, de las personas que nos rodean. Qué triste cuando llegamos al estado de desechar el mandato de Dios. Y recuerden, no es que Dios estuviera en contra de tener un rey, porque posteriormente lo tuvo el pueblo de Israel, pero no era en ese momento, ni era decisión de hombre, era decisión de Dios. Qué triste cuando nuestro país desecha a Dios a través de sus políticas, públicas, a través de sus decretos, a través de sus leyes, a través de la educación que quieren imponer, a través de la cultura corrupta, del folclore contaminado por el mundo. Qué triste es. El pueblo de Israel lo dijo: lo haremos según el modelo de las naciones paganas. No queremos imitar a Dios. Queremos imitar a las naciones paganas que están a nuestro alrededor, que tienen rey. No nos interesa que Dios diga que no. Queremos imitar, yendo al contexto más cercano a ti y a mí, a las familias que nos rodean. Queremos imitar a las personas que nos rodean. No importa si lo que ellos hacen va en contra de la voluntad de Dios. Y el versículo 21 y 22 nos enseña que el Señor dijo, permitió que sucediera lo que ellos querían. Dice el versículo 21 y 22, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ya estaban los parámetros dados. El Señor se hacía a un lado. El Señor dijo, me desecharon a mí, vendrán las consecuencias. Yo creo que si con este tiempo de pandemia tú no has entendido y el mundo no ha entendido lo que está sucediendo, pues quizás estas palabras que te voy a decir te ayuden a entenderlo. El Señor ha permitido esto como consecuencia del pecado, de la desobediencia y de haber desechado a Dios de parte de las naciones. Y vendrán cosas difíciles y tú y yo tenemos que estar bien atentos a eso. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Desecharon a Dios. La palabra de Dios la desecharon también. Los hombres de Dios los desecharon también. La voluntad de Dios lo desecharon también. Y Dios permitió las consecuencias. Es más, les anunció las consecuencias, les dijo las consecuencias. Igual que los predicadores de sana doctrina, podemos anunciar las consecuencias a este mundo de separarse de Dios, de olvidarse de Dios, de ser indiferente a la palabra de Dios. Pero yo te invito hoy, no te equivoques, no hagas como el pueblo de Israel, no pienses imitar a las naciones, a las familias, a las personas paganas a tu alrededor. Imita lo que la palabra de Dios dice, guíate por lo que la palabra de Dios dice, no deseches a Dios, no importa que tu mente, que tu razonamiento crea que hay razones que justifiquen hacerlo, no lo hagas. Esperemos, como ha debido hacer el pueblo de Israel, el tiempo y el momento de Dios para tomar las decisiones guiadas por su santa y perfecta voluntad. Abre tu corazón hoy al Señor. Abramos nosotros nuestro corazón al Señor
Y pidámosle en el nombre de Jesús que nos ayude a entender cuál es su voluntad perfecta y agradable y a tomar las decisiones en el momento preciso, en el lugar preciso y la decisión precisa, escuchando la voz de Dios, no la voz del hombre. Dios te guarde, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.